Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy, que tiene por tema la psicología transpersonal en Chile. El docente que impartirá la presente sesión y nos acompaña es Antonio Hermosilla Canesa, quien es psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, profesor titular del postítulo en Psicoterapia Gestáltica y Transpersonal de la Universidad Diego Portales, doctor en Sociología de la Universidad de Barcelona y profesor de la Universidad Autónoma de Chile. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente y una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso de Introducción a la Psicología y Psicoterapia Transpersonal, que tendrá sus sesiones en vivo los días 6 y 13 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesional del ámbito de la salud mental, psicólogos, terapeutas y académicos de las humanidades y ciencias sociales en general. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final y así todos puedan tener la misma oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear al final de la presentación. Finalmente, para los que estén interesados, quedan cordialmente invitados a nuestra página web, en donde están los webinars que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, que están tanto en YouTube como en Spotify, que pueden encontrarlos buscando Adipados, y también tenemos muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrán encontrar en nuestro blog. Todo esto y más podrán verlo en nuestra página web, que es www.adipa.cl. Ya sin quitar más tiempo, los dejo con Antonio. Hola a todos y a todas. Bueno, un poco la charla que voy a dar el día de hoy y que después podríamos también tener una conversación, ¿cierto? Un poco creo que sirve como introducción al curso que voy a dar en mayo, ¿cierto? Son 2 viernes de mayo, que son algo así como cursos introductorios, dos sesiones que son introductorias a la psicología transpersonal, la psicología y la psicoterapia transpersonal. Entonces se me pidió un poco que hablara del desarrollo de la psicología y la psicoterapia transpersonal en Chile. Entonces, claro, yo un poco contextualizando el tema, diría que en general, espero que se escuche bien, si hay algún problema con el audio me avisan ustedes, ¿ya? No, por lo menos yo lo escucho bien. No, yo diría en general, no hay mucho material escrito, no se ha hecho una gran revisión historiográfica sobre la formación del pensamiento transpersonal en Chile. Entonces, las fuentes que yo voy a usar son unos artículos de Alejandro Sen, que es un gran referente de la psicología transpersonal en Chile, y un poco mi propia experiencia con encuentros que he tenido con terapeutas transpersonales que me han contado un poquito de la historia de la psicología transpersonal. Entonces, parto haciendo ese concepto que no es que exista una gran evidencia bibliográfica sobre esta fuerza de la psicología en Chile, ¿ya? Y también, yo no sé el grado de conocimiento que tienen ustedes con respecto a la psicología transpersonal, pero la psicología transpersonal es relativamente nueva. Es un modelo, una teoría que surge a finales de los 60. Entonces se va a popularizar sobre todo en los años 70 y también 80. Entonces no tiene esta tradición histórica que podría tener el psicoanálisis o incluso el mismo modelo humanista que antecede a la psicología transpersonal, o la Gestalt, ¿ya? Entonces, no voy a acompañar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a hacer la exposición, pero si alguien me quiere interrumpir porque tiene alguna duda o porque quiere comentar algo, yo no tengo problema. Y luego, igual, al final de la exposición vamos a dejar unos minutos
por si ustedes quisieran conversar, ya sea de la exposición o un poquito del curso que yo voy a dar en mayo. ¿Ya? Un poquito la explicación. Disculpa un poco, Antonio, disculpa que Sí, te sí, interrumpa. Creo sí. que el ruido del micrófono no está dejando escuchar muy bien. Me comentan acá en el chat. Oh, ¿y qué se podría hacer? Claro. A A ver, ver, ya, Ya, ahora partimos de nuevo. ya, entonces se escucha bien, ¿cierto? Ya, Sí, se perfecto. escucha bien. Ya, pues entonces ahora voy a compartir mi PPT, un poco para partir con esto. Ahí, ¿se ve el PPT? Sí, Sí, se ve bien. Perfecto. Ya, entonces, bueno, vamos, miren, yo voy a partir con una, voy a partir con unas fotos, un poco de referentes de la psicología transpersonal en Chile. A lo mejor algunos de estos rostros ustedes los pueden reconocer. Eh, a ver, en el centro tenemos a Claudio Naranjo, que voy a hablar un poquito de él, en el sentido de que Claudio Naranjo es, diría yo, como el gran referente de la psicología transpersonal, no solo en Chile, sino a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, lo pongo ahí en el centro. Hacia la izquierda, con un libro en la mano, está Francisco Neus, que es un referente en el sentido de que él creó lo que es una editorial, que es la editorial Cuatro Vientos, que hoy día, hasta donde yo entiendo, eh, no existe esta editorial, pero es una editorial que publicó muchos libros que tienen alguna relación con la psicología o la psicoterapia transpersonal. Al otro lado, tengo a Patricio Varas, que también es un referente sobre todo en la psicoterapia gestáltica, que también ya, hasta donde yo tengo entendido, él falleció. Más abajo tengo a Patricia May, que también es conocida porque ha hecho libros de divulgación, un poco en la línea transpersonal. Y en los dos extremos tengo en un lado a Alejandro Jodorowsky, que me imagino que también lo deben conocer porque también es una figura internacional, y a Francisco Varela, ¿cierto? Que voy a tratar de explicar por qué también ha sido una referencia en lo transpersonal, a pesar de que él viene más bien del desarrollo de las teorías cognitivas, ¿cierto? Teorías cognitivas y neurociencia. Entonces, poco para situar esto de lo que sería los referentes, ¿cierto? Íconos de la psicología transpersonal en Chile. Voy a avanzar. Fíjense que en esta lámina, a ver, lo primero que yo podría decir en general es que la psicología humanista transpersonal, bueno, partió en las dos universidades más importantes que tiene Chile, que son la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, en los años 60 y 70, a través de cursos de orientación vocacional. Es decir, se fue introduciendo el tema humanista, más bien como talleres de orientación vocacional y cursos de relaciones humanas y psicoterapia integral. Esto sobre todo en los años 60, 70. Entonces, claro, no es que haya existido inicialmente una cátedra con el nombre de psicología transpersonal, ni tampoco de psicología gestáltica humanista, sino que más bien fue conceptualizado lo humanista y lo transpersonal como una dimensión de apoyo en la formación de psicólogos, pero no tanto en la teorización de estas líneas para la formación de los psicólogos. Esto por lo menos lo que pude rescatar del libro de Alejandro Celis sobre la historia de la psicología humanista transpersonal en Chile. La foto del caballero que está aquí en la lámina, él es Alejandro Celis.
y que es considerado como uno de los padres de la psicología transpersonal en Chile. Él fue profesor también de la Universidad de Diego Portales y actualmente, que es algo que sucede mucho con los terapeutas transpersonales, él tiene su propio centro de formación y de exploración en áreas que tienen que ver con lo trascendente o el descubrimiento, o el autodescubrimiento o la autoindagación espiritual. Este es un punto que yo por lo menos considero que es como interesante, en el sentido de que la psicología transpersonal no se ha desarrollado con fuerza en las universidades. A diferencia del modelo cognitivo-conductual o del modelo psicoanalítico, que se han desarrollado muy al alero de las universidades o de la academia, yo diría que más bien a lo transpersonal le ha costado entrar en el mundo académico. O sea, esa es una sensación que yo tengo tanto a nivel histórico como en el presente. Tanto así que cuando uno mira las mallas de pregrado en las diversas carreras de psicología, lo único que se enseña es el humanismo. La gestal, la psicoterapia gestáltica y la psicoterapia transpersonal son como relegadas, como olvidadas. Diría yo que son una suerte de saber proscrito dentro de la formación de los psicólogos en el Chile de hoy. Entonces ahí hay una materia pendiente, hay algo ahí que hay que hacer, que no se ha hecho, que es introducir este saber. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Alejandro Celis y otros, que son, diría yo, los íconos de la psicología transpersonal, finalmente tuvieron que desarrollar institutos fuera del ámbito académico para formar a los profesionales que quieran un poco, qué sé yo, tener una identidad como psicólogos transpersonales. Ahora, si yo tuviera que decir cuáles son los dos grandes iniciadores de la psicología transpersonal en Chile, bueno, suenan dos nombres, que es el de Alejandro Celis y Alexander Kalapsky. Yo diría que esos son como las dos referencias que se hacen en Chile para poder situar a la psicología transpersonal, ¿ya? Sigo avanzando, obviamente si hay preguntas, me la pueden hacer. A ver, voy a hablar un poquito de Claudio Naranjo. Yo me imagino que lo deben conocer, no lo sé, yo no conozco no sé el grado de conocimiento que tienen sobre esta materia, pero Claudio Naranjo es, ¿cómo decirlo?, una suerte de referencia, no solo en lo transpersonal, sino yo diría también en la psicoterapia gestáltica y también en lo que se llama el eneagrama, ¿cierto? La difusión y el estudio del eneagrama, y también en la investigación sobre el uso de psicotrópicos en psicoterapia. Entonces estamos hablando de una figura bastante, que tiene muchas dimensiones de estudio, y que si uno las aglutina, serían todas ellas un aporte a la transpersonal. Claudio Naranjo es un psiquiatra en la Universidad de Chile, pero que viajó y se formó en Estados Unidos, en California, y sobre todo en el Instituto de Salem, que todavía es un instituto que funciona y que es una gran referencia para la psicología humanista y transpersonal. Y ahí, en Salem, él fue discípulo de Peirce, que para los que no saben, Peirce sería de alguna manera el fundador, el diseñador de la psicoterapia gestáltica, que no es lo mismo que la psicología gestáltica, ¿cierto? Kohler, Kafka, Wertheimer, ¿cierto? No es lo mismo, puesto que la psicoterapia gestáltica más bien es una aplicación terapéutica de esta psicología. Entonces, se dice claro, que Peirce le encargó a Naranjo que difundiera su obra, y esto se quedó graficado, se expresó en el libro de Claudio Naranjo, que se llama La vieja y novísima Gestalt.
que es un libro, no sé si lo conocerán, que es un libro que además fue editado por la editorial Cuatro Vientos, la que mencioné hace poco tiempo atrás. Entonces, Naranjo es una referencia en la Gestalt, es una referencia también en el Eneagrama que es una clasificación de estructuras de personalidad que los transpersonales usamos mucho. El Eneagrama, en términos simples, es una clasificación de 9 eneatipos o 9 estructuras de personalidad, que de alguna manera parece que viene del sufismo y que luego fue tomado por los jesuitas, y que esto de alguna manera llegó a Claudio Naranjo luego del trabajo que él hizo con Óscar Ichazo en lo que se llamó el famoso método Arica. Entonces él habría conocido el eneagrama a través de esta suerte de logia esotérica, y luego él lo que hizo Naranjo fue trabajar el eneagrama, pero incorporando elementos de la psiquiatría. Y él sacó un libro que es también una referencia mundial en este tema, que es el famoso libro Carácter y Neurosis, que no sé si lo conocerán, que es eneagrama con elementos tomados del DSM-3. Entonces tenemos a Naranjo que trabaja el eneagrama, trabaja elementos de la Gestalt, y además también lo que yo les decía, Claudio Naranjo incorpora muchos textos sobre meditación, sobre despertar de la conciencia, y él crea lo que se llama los famosos SAT, que se hacen en Chile. ¿Qué es SAT? SAT son algo así como programas para el despertar de la conciencia. Son varios niveles que hay que realizar, donde se trabaja eneagrama, descondicionamientos infantiles, trabajo corporal, qué sé yo, son talleres experienciales. Por lo general duran, qué sé yo, unos días. A veces se pide que que los quiera realizar haga un programa de tipo residencial, ¿cierto? Que se quede con el grupo mientras se realiza el programa. Y SAT en el fondo significa Seeker After Truth, algo así como buscadores detrás de la verdad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un aporte a la psicología transpersonal, puesto que estos talleres se siguen realizando hasta el día de hoy por medio de la Fundación Claudio Naranjo. Claudio Naranjo murió, creo que hace un par de años ya, y entonces queda el legado, que es la Fundación Claudio Naranjo, que tiene su sede central en Barcelona, pero tiene sede en Chile. ¿Ya? Tiene sede en Chile, Argentina, México, Colombia, Brasil, Italia. Y entonces lo que hace esta fundación esencialmente es, bueno, mantener el legado de Claudio Naranjo y realizar estos programas de descondicionamiento, de autoexploración, y un poco siguiendo la metodología que el mismo Claudio Naranjo propuso, ¿ya? Entonces, yo diría que Claudio Naranjo es el referente de la psicología transpersonal en Chile, a pesar de que básicamente él desarrolló su trabajo fuera de Chile. Otro referente es Alejandro Jodorowsky. Claro, Jodorowsky, al igual que Claudio Naranjo, bueno, él no es psiquiatra, ¿cierto? Jodorowsky es más bien un actor, cineasta, ilustrador de cómics, tarotista, es terapeuta, es alguien más bien que se ha ido formando más bien en el campo del arte, pero él ha logrado vincular el arte con la terapia, muy en clave junguiana, diría yo. Diría que Alejandro Jodorowsky tiene mucho de Jung, y Jung, Carl Jung, a pesar de no ser transpersonal, ¿cierto? Porque Carl Jung viene de la psicoanálisis, esto era de alguna manera el heredero de Freud, hasta que se distanciaron en 1911
producto de que Jung comienza a entrar en lo que se llama el esoterismo. Y entonces eso a Freud le va a causar de alguna manera una suerte de descontento y finalmente van a separar aguas. Entonces se considera a Jung una suerte de padre arquetípico de lo transpersonal, puesto que hay una línea teórica que yo partiría con Groff y otros que siguen el trabajo de Jung, ¿ya? Entonces yo sitúo a Jodorowsky, a pesar de que Jodorowsky a lo mejor no estaría de acuerdo con esto, yo sitúo un poco a Jodorowsky muy en la línea junguiana. Y yo diría que el aporte que él ha hecho a lo transpersonal tiene que ver básicamente con, bueno, algo que se llama la psicomagia. Yo no sé si ustedes estarán un poco familiarizados con esto, pero la psicomagia es una suerte de técnica terapéutica, con ribetes chamánicos, muy teatral, que es algo que le gusta mucho a Jodorowsky, en donde el paciente de alguna manera contacta con su inconsciente colectivo, para usar un lenguaje junguiano, y en ese contacto con su inconsciente logra sanar algún trauma. La tesis que hay acá, muy junguiana por lo demás, y a rato hasta un poquito lacaniana, es que el inconsciente no puede ser curado con la palabra, sino que el inconsciente requiere de los símbolos del inconsciente, que son, bueno, qué sé yo, un gesto, una palabra, un encantamiento, ¿cierto? El inconsciente es ágrafo, y entonces requiere, solo entiende de, ¿cómo decirlo?, de símbolos que no pueden ser completamente comprendidos desde lo cognitivo. Entonces, claro, la psicomagia en el fondo es una suerte de ritual que se hace con el cliente para que el inconsciente reciba un mensaje y ese mensaje finalmente sane, ¿cierto? Entonces, claro, donde yo veo lo junguiano acá es que se apela a una idea de inconsciente no pulsional, que sería el inconsciente freudiano. Yo no escucho nada. Ay, sí. No se escucha. Sí, Antonio, disculpa, se ¿sí? dejó de... Ahí sí, que por un momento se dejó de escuchar, perdón. Ya, disculpen, ya, sí, no sé qué pasó. No, yo retomo, lo que digo es que la psicomagia, claro, apela a una suerte de inconsciente más de tipo alegórico, ¿cierto? Un inconsciente que, ay, ¿cómo decirlo? Que se abre a símbolos, a imágenes, a rituales, a performatividad, para ser sanado. Entonces, yo diría que la psicomagia, el chamanismo, Jodorowsky también trabajó el tarot, ¿cierto? Es un experto en tarot. Entonces, todos estos elementos también contribuyen a la causa transpersonal, ¿ya? Ahora, como nota a pie de página, yo diría que es una pena que en Chile nunca se haya, por ejemplo, nunca se haya juntado a Alejandro Jodorowsky con Claudio Naranjo y haberlos escuchado a ambos, ¿cierto? Yo siempre me soñé con una conversación entre los dos, no sé, a lo mejor mediada por Christian Wagner, ¿cierto? Que los entrevistó a ambos en La belleza de pensar. Ellos dos trabajaron juntos en Salem. Naranjo, hasta donde yo tengo entendido, invitó a Jodorowsky a realizar unos talleres. Entonces ellos tuvieron un contacto, pero no hay mucho registro de eso. Y claro, y hubiera sido interesante que haberlos visto alguna vez a los dos conversar, haber intercambiado ideas. No sé, ya eso no es posible porque Naranjo no existe y, bueno, Jodorowsky todavía está vivo, pero claro, ya no sucedió ese encuentro que hubiese sido mágico, creo yo.
Francisco Varela también es otro referente, a pesar de que Varela viene más bien de las ciencias cognitivas, de la neurociencia o la filosofía de la mente. Pero ¿por qué digo que es un referente también en lo transpersonal? Porque bueno, a pesar de que Varela se hizo famoso en los años 80 por haber escrito este libro que es considerado la obra científica más importante escrita por chilenos, que es El árbol del conocimiento, que lo escribió junto a Humberto Maturana, luego Varela se va a convertir en budista y él va a comenzar a utilizar las ciencias cognitivas y las va a unir a la filosofía oriental. Entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque lo transpersonal, por decirlo de alguna manera, trae a Oriente a Occidente. Lo transpersonal lo vamos a ver en el curso. Es un campo psicológico que bebe mucho de la filosofía y la sabiduría oriental, sobre todo lo que podríamos llamar el Advaita Vedanta. Esto lo voy a explicar ya cuando haga las clases. Entonces, claro, Varela se esforzó exitosamente, creo yo, en unir el mundo de Oriente con los desarrollos de las ciencias cognitivas. Entonces, claro, él generó un diálogo interesante, que es también un aporte, no solo para la psicología transpersonal, sino también para algo que hoy en día está muy en boga, no quiero decir de moda, pero muy en boga, que es el mindfulness. Claro, el mindfulness está más asociado al modelo cognitivo-conductual. Desde lo transpersonal, nosotros preferimos más bien hablar de meditación, ¿cierto? A pesar de que uno podría decir que hay bastantes similitudes. Yo diría que, claro, el mindfulness le da más focalización a la atención y la meditación más bien a la observación y la calma, ¿ya? Un poco para hacer una distinción. Entonces, también una distinción interesante entre lo transpersonal y lo cognitivo-conductual. Hay una cosa más bien de no esforzarse y de contemplar en lo transpersonal. Y yo creo que lo cognitivo-conductual es más bien un esfuerzo por la focalización y la atención. Es una reflexión que poco yo tengo, que se podría también discutir. Entonces, bueno, aquí tendríamos otro. Francisco Varela también ya no está con nosotros, murió hace varios años de cáncer, pero dejó varios textos, sobre todo de conversaciones con el Dalai Lama y con el mundo budista, un poco en orden de poder descubrir cuál es la naturaleza del yo, ¿cierto? Esto que los budistas llaman el anatta, ¿cierto? El no yo. Entonces, eso también es parte del campo epistémico de lo transpersonal, ¿cierto? Yo diría que lo transpersonal es sobre todo una autoindagación de la conciencia y del yo. Se me preguntaron una definición apresuradamente. Lo transpersonal es un trabajo no tanto psicológico por develar los mecanismos de defensa, los vínculos, qué sé yo, la organización del ego. Yo más bien diría que lo transpersonal más bien está enfocado en una exploración de la naturaleza de la conciencia. Eso yo diría que es como el centro medular de lo transpersonal, y en eso Francisco Varela evidentemente fue un tremendo aporte. Sigo avanzando. No sé si hasta el momento hay alguien quisiera hacer una pregunta, o si quieren lo dejamos para el final, no lo sé. Dejo aquí abierto mientras. Una pregunta Bueno, quería saber si existe una diferencia entre el psicodrama y la psicomagia, o es lo mismo. a ver, en términos así, por decirlo, históricos, el psicodrama es más antiguo que la psicomagia. Eso me preguntaste, psicodrama y psicomagia, ¿cierto? Sí, eso. Sí, el psicodrama antecede a la psicomagia,
en el sentido que el psicodrama es un modelo terapéutico que lo populariza Moreno, creo que en los años 20. Entonces, es más antiguo que la psicomagia, puesto que la psicomagia es algo que va a diseñar Jodorowsky en los años 80, diría yo. Entonces, psicodrama es más antiguo. Entonces, hago esa primera distinción. Segundo, el psicodrama más bien es un trabajo en donde el dilema terapéutico se resuelve colectivamente en una suerte de puesta en escena teatral, en donde el que dirige el terapeuta asigna roles tanto a los participantes como al que está solicitando el servicio. Mientras que la psicomagia yo la veo más bien como un trabajo individual. Es el terapeuta que dramatúrgicamente, pero solo con el cliente, solicita una suerte de performance o de ritual sanador. Entonces, claro, la psicomagia yo creo que toma algunos elementos del psicodrama, pero no tiene este carácter tan colectivo. Yo diría que la psicomagia es más intuitiva. Moreno fue muy... en sus textos él especificaba claramente lo que cada persona debía realizar en esta en esta obra de teatro sanadora. Era mucho más directivo, yo diría que era mucho más organizado el trabajo terapéutico, y a mí me da la impresión de que la psicomagia es mucho más intuitivo, es mucho más desde el terapeuta, desde la sensación, desde las emociones, desde lo que le llega al inconsciente al terapeuta, lo que se debe realizar ahí. A ratos yo diría que el psicodrama tiene mucho del modelo de las constelaciones familiares de la Bert Hellinger. A mí me suena más parecido ahí. Y las constelaciones familiares también las trabajó Jodorowsky. Jorge también fue un terapeuta en esta línea. Entonces ahí también hay un puente. Yo diría, claro, hay un puente. O sea, uno podría decir que los tres se unen: psicomagia, constelaciones familiares y psicodrama. Pero yo pensaría las constelaciones familiares y el psicodrama como propuestas más colectivas, ¿cierto? Psicomagia a mí me suena más una terapia que apela al inconsciente del consultante, y por lo tanto es un trabajo más individual. No sé si te respondo un poco. Sí, no, súper, súper bien, me quedó muy claro, muchas gracias. Bueno. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo antes de seguir. Javier tiene la mano levantada. Ya, es que no veo las manos levantadas, pero les Hola, pido hola. disculpas. Si quieren, voy a dejar de compartir un poquito para hablar y luego continúo, no tengo problema. Ya, sí, dime. Hola, profesor. Mi pregunta va acerca de lo que dijo sobre la distinción entre mindfulness y meditación. Y también como que metí ahí y no pude ignorar como la técnica del focusing. ¿Qué distinción habría del focusing de estas dos técnicas? Ya, ¿O cuál sería mira, como un elemento central? a ver, yo diría, a ver, la meditación es un dispositivo mucho más antiguo que lo que podríamos llamar mindfulness, y a pesar de que, claro, el John Kabat-Zinn y toda esta gente dicen que el mindfulness es lo mismo que hacía el Buda, pero uno podría decir que el mindfulness más bien es una conceptualización más contemporánea, ¿cierto? Que es la atención plena. Y también en la meditación es mucho más antigua que el focusing. La meditación, en el fondo, es una técnica del despertar de la conciencia a través de la observación de los propios procesos mentales, ¿cierto? Poco una definición así bien estándar. Es una autoindagación de la naturaleza de la conciencia a través de la propia observación del juego de la conciencia y la mente. El focusing es una técnica terapéutica que se inventó en los años 60, 70, fue inventada por Eugene Gendlin, que es un discípulo de Carl Reuter, discípulo directo.
Gendin no es tanto un psicólogo, es más bien un filósofo, que lo que va a hacer es hacer una técnica de... es apoyar a los clientes a que tomen contacto con lo que se llama, lo que él llamó el felt sense, o la sensación sentida. Esto hay que entenderlo en clave rogeriana. Carl Rogers, lo que él pensaba que era un elemento necesario para la psicoterapia era captar lo que son las sensaciones viscerales, corporales, también se podría llamar intuiciones que tiene el sujeto, que no son mentales, pero que de alguna manera están en sintonía con las emociones del sujeto. Entonces el focusing es una técnica un poquito de acompañamiento para que el consultante o el cliente pueda tomar atención a estas sensaciones que son corporales, viscerales, ¿cierto? Entonces es un trabajo, es una técnica que tiene un tiempo determinado, dura 40 minutos, donde tú acompañas al cliente en este darse cuenta, que es un concepto más gestáltico, en este darse cuenta de cómo me siento a nivel corporal, ¿cierto? Entonces no es propiamente una meditación, ¿cierto? Es más bien una suerte de atención a lo que podríamos llamar el flujo de mis sensaciones sentidas. Y luego, dice Gendin, tratar de simbolizar estas sensaciones sentidas, ¿cierto? Pero no esforzando lo cognitivo, sino más bien que esto emerja casi enactivamente desde el cuerpo. Y el mindfulness, hasta donde yo entiendo, es una técnica también que busca fortalecer, potenciar la capacidad de atención. Entonces, yo diría que tiene más bien un elemento más cognitivo, ¿cierto? Más de estar atento, de focalizar. Entonces son tres cosas distintas, diría yo. A pesar de que, claro, hacer un focusing igual requiere de un cierto grado de concentración, un cierto grado de atención, un cierto grado de calma, ¿cierto? Entonces, claro, si tú eres alguien que medita, obviamente un focusing te va a resultar mucho más fácil de realizar. Y obviamente ejercicios de mindfulness también. Pero yo diría que tienen tres intencionalidades distintas. Poco. No sé si aclara un poquito eso. Sí, muchas gracias, profesor, de verdad, se va a hacer. Bueno, ya. No sé si hay alguien más que tenga antes de seguir. Ah, y hay un chat acá que yo ni siquiera lo he visto. Pero no sé si hay preguntas ahí. A ver. Ah, mira. Aquí hay hay varias, mira. Claro, yo estoy más bien hablando de Chile, entonces por eso no me metí tanto con Groff. Esto lo voy a hacer en las clases. Déjenme mirar un poquito acá. Mira, aquí hay una. ¿Qué se podría decir de Lola Hoffman y Gloria Lieberman? Claro, sí, pues son un aporte. Ahora quiero meterme un poquito en eso. La Lola Hoffman, junto con Francisco Neo, fueron los que le dieron vida a la editorial Cuatro Vientos. Entonces, sí, pues también son un aporte. Claro, son terapeutas que son un referente. A ratos, yo diría que la Lola Hoffman está a ratos también con un pie en la Gestalt, ¿cierto? Claro, hay un puente a ratos medio difuso entre lo gestáltico y lo transpersonal, pero claro, tienen orientaciones distintas. Lo transpersonal obviamente no está muy conectado con la idea de, ¿cómo decirlo? Lo gestáltico no incorpora tanto el elemento de la trascendencia espiritual. Yo diría que la gestalt es más bien una terapia al darse cuenta, y de la autenticidad, y de la honestidad, y de la espontaneidad. Eso, claro, es parte de lo transpersonal, pero lo transpersonal diría
que eso sigue siendo medio ilusorio, ¿cierto? Ser auténtico, ser espontáneo, igual sigue siendo un ego que claro, es un ego más liberado, menos comprimido, menos neurótico, pero finalmente sigue siendo una estructura funcional. Yo diría que lo transpersonal es un salto con respecto a eso, ¿ya? Un poco para ser separado. Ahora, claro, esto da para una conversación mucho más larga que cuáles son las aguas que separan a la Gestalt de lo transpersonal. Aquí hay otra pregunta que dice, la meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg, ¿tendrá algún nexo con la psicología transpersonal? Ay, esa no la conozco. No. Meditación autoalusiva. Eso no, ahí me pillaste. Catalina Vázquez. Yo no, eso no lo había escuchado. Y a Jacobo Greenberg me parece haberlo escuchado de nombre, pero no, eso no lo conozco. Lo que pasa es que, claro, pudiese ser. Lo transpersonal tiene muchas fuentes. Yo cuando haga la clase en mayo, no voy a ver todo, porque no me da el tiempo. Voy a mirar solo las fuentes más clásicas. Por ejemplo, no me voy a meter con Roberto Sayoli, ¿cierto? Que es la psicosíntesis, que muchos dicen que ahí hay una puerta de entrada a lo transpersonal. Yo no me voy a meter mucho ahí. Entonces, puede ser, ahí me tarea para la casa para mí. ¿Ya? Jacobo Greenberg. Bueno, ahí creo que respondí la mayoría de las preguntas. Entonces voy ahora a cerrar, seguir con la presentación. Ahí sí. Bueno, habíamos quedado entonces en Varela. Y bueno, la editorial Cuatro Vientos, ¿cierto? Ay. Bueno, que fue fundada en 1974. Y claro, yo diría que es un gran aporte para los transpersonales. Ay, yo me equivoqué. Adriana Schnacke es la persona que construyó, diseñó la editorial, no la Lola Hoffman, la Nana Schnacke, que es más bien también una referencia para la Gestalt. Claro, yo pongo la editorial Cuatro Vientos porque es la única editorial en Chile, poco que ha difundido los textos de Naranjo, de Peirce, de Osho, qué sé yo, de textos de sabiduría ancestral como el Tao Te Ching, ¿cierto? Entonces, claro, lo transpersonal, yo diría que hay algunas editoriales muy transpersonales. Obviamente la que más ha transcrito y ha difundido al habla hispana el pensamiento transpersonal es la editorial Kairos, que es una editorial que está en Barcelona. Yo diría que el 80-70% de lo que esa editorial produce es transpersonal, ya sea traducción de textos budistas, taoístas, qué sé yo, de cristianismo primitivo, de maestros contemporáneos, hasta textos de psicólogos y terapeutas transpersonales como Ken Wilber, que es la gran, por lo menos para mí, el gran ícono de la psicología transpersonal, qué sé yo, Jorge Ferrer, Richard Tarnas, etc. Entonces, pero bueno, en Chile tenemos esta editorial, pero claro, ya desapareció, que creo que quebró, pero que todavía se pueden encontrar algunos libros de esta editorial y es solo un aporte para lo transpersonal. Aquí, en esta parte, claro, yo un poco dije, a lo mejor les interesa a los que no me están escuchando. Y claro, aquí yo puse algunas cosas, porque alguien podría decir, bueno, pero ¿y dónde uno se forma en lo transpersonal? Ya que las universidades no le dan mucha bola a la tribu transpersonal. Claro, yo aquí puse algunos pantallazos de espacios de formación hoy en día. Si es que alguien quisiera profundizar, meterse más en esto. Por ejemplo, hay un magíster en psicología clínica junguiana. Como yo les dije, Jung es un poquito un padre para los transpersonales. Es de la Universidad Mayor. Y creo que ya va en su segunda tirada, en su segunda versión. ¿Cierto? O sea, si alguien quisiera meterse en lo junguiano, está ese y está el diplomado en psicología junguiana que lleva varios años, que lo dirige Marco Antonio Recuero, que es una eminencia en psicología junguiana, que lo hace la Pontificia Universidad Católica, un diplomado de 1 año. Marco Antonio Recuero también yo diría es una referencia para lo transpersonal, sobre todo porque es un
es uno que difundió la obra de Jung en Chile, todavía está vivo él. Puse ahí arriba, un poco en clave humorística, la Universidad del Pacífico, porque yo no sé si ustedes sabían, pero la Universidad del Pacífico fue una universidad que se pensó, por lo menos en la carrera de la psicología, se pensó como una universidad de carácter humanista transpersonal. De hecho, ellos invitaron, cuando se inauguró la carrera de psicología, ellos invitaron a Claudio Naranjo a que diera la charla inaugural. Invitaron a Vicente Merlo, que es también una referencia a lo transpersonal en España. Fueron la primera universidad en Chile que diseñó un magíster y un doctorado en psicología transpersonal, pero lamentablemente la universidad quebró, desapareció. Entonces todo este proyecto, que podría ser una suerte de proyección de lo transpersonal en Chile, murió. Entonces lo pongo ahí como bueno, se pensó en algún minuto que lo transpersonal tuviese un poquito más de cabida en la psicología, pero eso no tuvo fruto. Pongo al medio el postítulo de la Diego Portales, Psicoterapia Humanista Transpersonal, que es un postítulo de formación clínica de 2 años. Lo pongo primero porque yo soy profesor ahí, entonces me doy un poquito el lujo de hacerle difusión a mi trabajo. Y además porque es un postítulo que ya va en su 8ª versión. Existe desde el año 2015. No, perdón, 2005. Entonces estamos hablando de un postítulo que lleva más de 15 años funcionando ininterrumpidamente. Su director es Alejandro Boric Bacera, y que es de alguna manera, aunque a él no le gustaría lo que yo digo, pero es un poco un discípulo de Alejandro Celi, y es una referencia dentro del campo de lo transpersonal, sin lugar a la duda. Y claro, yo trabajo con él en este postítulo, entonces lo conozco y sé el trabajo que se hace acá. Entonces le digo, Portales le da un poquito de cabida a esto en este postítulo. Está el Instituto de Expansión de la Conciencia Humana de Alejandro Celis y Alice Thomas, que es su pareja. Y lo que yo les decía, el Alejandro Celis también lleva años formando terapeutas transpersonales fuera de la universidad, en su instituto. El Centro Experiencial para el Desarrollo Humano es un centro que existe en Ñuñoa, Ñuñoa o La Reina, en Santiago, y que lo dirige Vikram Sentis. Vikram Sentis no es un psicólogo, tiene otra formación, pero es un terapeuta reconocido a nivel sudamericano en trabajo somático. En alguna manera ha integrado el modelo neorreichiano con las meditaciones de Osho y un poquito el modelo transpersonal. Entonces, claro, ahí yo te diría que hay otra referencia para los transpersonales. Y abajo puse Online Transpersonal, que es una página web, donde está Javier Charme. Y Javier Charme también es, por decirlo de alguna manera, el discípulo de Grof en Chile, Stanislas Grof. Entonces, ella es una persona certificada en respiración holotrópica, que no sé si lo sabían, pero la respiración holotrópica es la técnica que inventó Grof en los 70, un poco para la expansión de la conciencia, y Grof es probablemente el primer gran ícono de la psicología transpersonal. Entonces Javier Charme él también hace diplomado, formación en esta página que se llama Online Transpersonal. Entonces se pueden meter y ahí hay varios cursos y espacios de formación. Entonces, ahí podríamos decir que hay algo universitario, ¿cierto? Hay algunos espacios universitarios y también muchos institutos privados que tratan de mantener el legado transpersonal funcionando. Bueno, y aquí un poco la bibliografía. Entonces,
Ahora voy a dejar de compartir. Y ahora ya. Claro, ahora ya no estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Entonces, a ver, un poco para cerrar, y ahí si queremos conversar un poquito. La psicología transpersonal en Chile, claro, tiene poco tiempo. Diría yo que se ha desarrollado más fuera de la universidad. La universidad no ha sido un espacio cálido para lo transpersonal, a pesar de que existen estos, no sé, la Diego Portales, la Universidad Bernardo O'Higgins, creo. O sea, hay algunos espacios donde lo transpersonal brilla, pero lo que existe son más bien centros de formación terapéutica, donde se realizan diplomados y formaciones. Están los SAT de Claudio Naranjo, que se realizan intermitentemente. Y claro, a pesar de ser una, diría yo, una corriente menor dentro de la psicología, en el sentido de que lo transpersonal no se conoce mucho, no se pasa en pregrado, yo diría que en mis años que llevo formando gente en esta línea, tanto en Talca como en Santiago, yo diría que hay gente que está ávida de entrar en esta exploración, en esta exploración de la conciencia y de la dimensión espiritual del humano. No sé, yo tengo la sensación de que siempre hay gente que está un poco en esta sintonía. Y también diría que lo transpersonal no solo, muchas veces lo transpersonal no solo está en lo académico. Tú te encuentras con muchos psicólogos y terapeutas sin formación psicológica que beben de lo transpersonal, qué sé yo, más bien a veces de manera intuitiva, ¿cierto? Hacen talleres de meditación, tarot, qué sé yo, regresiones, ¿cierto? Es decir, yo creo que hay una tribu transpersonal que a veces no le interesa mucho las chapas académicas, y que están ahí, que si uno los busca los encuentra. Probablemente son más de los que creemos. A lo mejor ni ellos mismos se llaman transpersonales. Yo, hace unos años atrás, en la Universidad Autónoma, donde soy profesor, yo guié una tesis de unos estudiantes pregrado que tenía por finalidad conocer en Talca qué hacían 5 psicólogos transpersonales. Y sabes que no, yo pensé que nos iba a costar un montón encontrar a sus terapeutas, y no, aparecieron, y nos encontramos con que los 5 en el fondo entendían lo transpersonal de manera bastante distinta, pero todos coincidían en una actitud transpersonal. Todos coincidían en que, mira, yo hago tal cosa, que no sé si es transpersonal, pero yo me siento en sintonía con esto que es una búsqueda espiritual, una búsqueda de lo trascendente, qué sé yo, un estado de calma. Me doy cuenta de mis defensas egoicas y trato un poquito de observarlas. Todos se sentían en un camino. Yo diría que es una suerte de... yo diría que más bien probablemente no existe algo así como la psicología y la psicoterapia transpersonal, en el sentido grandilocuente de la palabra, pero sí existe una actitud transpersonal. Y en eso hay muchos que están en eso. Entonces, no sé, cierro ya un poquito con eso. Javiera, veo una mano levantada. Hola, yo tengo una Javiera, pregunta. ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está? Bien, bien, Bacán. bien. Gracias. Profe, a ver, le quiero hacer una consulta porque ahora yo Sí, estoy trabajando en un CEFAM, sí. entonces quiero tratar de como ver si realmente se puede conectar la psicología transpersonal con personas que no tienen tanto nivel académico, cultural, como para hacer esta conexión de desapego también a la vez del ego, de todo lo que surge en torno, igual como
poca economía, como con necesidades básicas que están un poco al debe. ¿Se puede trabajar realmente como la psicología? ¿Cómo poder trabajar desde ahí la psicología transpersonal? Si es que se puede realmente o si usted lo ha hecho. Mm, Sí. mm. Ya. Mira, a ver, yo diría, esto es un modo de comprender lo transpersonal. Yo voy a transmitirte un poco cómo yo entiendo lo transpersonal, porque probablemente si hay aquí un seguidor de Groff, me va a decir, pucha, eso no es lo transpersonal. O si aquí hay un junguiano, me va a decir, oye, pero eso no es transpersonal. Bueno, mi modo de entender lo transpersonal, esencialmente, es darnos cuenta que el sufrimiento, esto tiene mucha clave budista o asociado a la filosofía oriental, yo diría que el sufrimiento está muy asociado a la idea de una importancia que nos damos, ¿cierto? A nuestro propio yo y a los dolores del yo, y también una importancia a los apegos del yo, ¿cierto? Entonces, yo diría que cuando uno indaga en la naturaleza de la conciencia y te das cuenta experiencialmente, no teóricamente, que en el fondo la conciencia es más bien algo que está vacío, y tú puedes transmitir eso con tus pacientes, con, qué sé yo, amorosamente, ¿cierto? Empáticamente, aquí me pongo más humanista, yo diría que ese nivel de comprensión lo puede alcanzar cualquier persona, ¿cierto? O sea, yo diría que cualquier persona puede, si tú un poco lo vas acompañando en este sentido de que se dé cuenta que se está aferrando a dilemas. O sea, no digo que no existan los problemas, pero que el problema finalmente puede ser algo que bueno, que a lo mejor hay que aceptarlo nomás. Que puede ser algo que está en la realidad y que no es mucho lo que yo pueda hacer, que es parte de la constitución sufriente del ser humano, ¿cierto? Pero eso si yo lo hago un poco sosteniendo ese dolor del otro, acompañándolo, yo diría que sí se puede transmitir esta actitud, esto que es un mensaje transpersonal en el otro. Ahora, muchas veces para llegar ahí se necesita hacer trabajo previo con los pacientes o los clientes. O sea, primero tenemos que formar un buen vínculo, tenemos que entender las defensas de nuestros pacientes, ¿cómo decirlo? Tenemos que mirar un poquito cómo los pacientes están comprendiendo su... O sea, creo que primero tenemos que hacer un trabajo que es más bien egoico. Entonces tenemos que jugar el juego del psicólogo y entrar en el dilema del otro, para que finalmente cuando veamos que nuestro paciente ya está un poquito preparado, ahí empezar a invitarlo. Es una invitación a que se vaya desapegando, vaya desprendiéndose de a poco de esto que es el rollo. O sea, al final el sufrimiento es un rollo mental, ¿cierto? No es fácil, no es fácil, pero yo creo que es posible. Ahora, también hay algo que se llama la famosa falacia pretrans, que es algo que miró mucho Ken Wilber, que es a veces también, claro, tenemos que también identificar cuando hay patologías muy severas, y entonces probablemente este nivel de autoindagación no va a ser posible, ¿cierto? Estoy pensando en pacientes severamente limítrofes, psicóticos, probablemente ahí nos va a costar mucho para que el paciente logre hacer este nivel de insight o este nivel de comprensión de su propio sufrimiento. Claro, ahí yo diría que podría haber un límite. Entonces Sí, tenemos que estar atentos si es que el paciente de alguna manera puede sintonizar con esta propuesta transpersonal. súper. Gracias. Bueno. Sí, tengo dos manos, Francisco y Sebastián. Aló, Antonio. Sí. Hola, Francisco. Hola, Sí, Francisco. retomaba un poquito la pregunta que hacía Javier ahí. Yo trabajo en un hospital
Y Sí. creo que muchas veces efectivamente se necesitan no solo recursos intelectuales, también de los pacientes para abordar ciertas temáticas. Muchas veces las consultas de los pacientes son mucho más prácticas. En ese sentido, siempre hay en los hospitales, al menos, y también hay una lógica más médica y más como centrar la evidencia en el fondo. Ah, Por lo tanto, muchas veces los psicólogos en el hospital estamos con pacientes todo el día, 45 minutos uno tras otro, y por lo tanto, la actitud yo creo que eso está, ¿ya? mm, Pero obviamente no da el tiempo, porque si me atraso con uno, evidentemente me sigo atrasando con el otro, y yo como tal, soy un terapeuta que también soy una persona, y tengo una vida, y también es un trabajo finalmente. Por lo tanto, parece un poco ambicioso la práctica de la psicoterapia, por lo menos en estos espacios. Muchas veces me da la impresión como solo un poquito tribal o un poco más orientado a clínicas particulares o consultas particulares y más allá de lo académico, pero difícil en la práctica diaria. La actitud está, pero termina siendo un poco sí. orientado a algunas personas que tengan los intereses, y que el terapeuta también tenga el tiempo y se dé el tiempo con setting distintos, más tiempo quizás. En estos espacios, por lo menos como clínicos, hospitales, me da la impresión que es difícil. A mí me costaría mucho. Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Francisco. Claro, en general lo transpersonal, mira, el mundo de la Gestalt, el humanismo, lo transpersonal, en general se habla de las famosas psicoterapias no directivas. ¿Qué Mm, significa esto? Que son psicoterapias que no necesariamente obedecen, no persiguen un objetivo terapéutico, no persiguen una meta, sino que claro, más bien una suerte de acompañamiento, de flujo con el otro. Y claro, en un hospital donde tú tienes que hacer un diagnóstico, donde probablemente el paciente no lo vas a ver tan seguido, claro, esto suena, se hace muy difícil. Y sí, pues yo estoy de acuerdo con eso. No, por eso en los servicios públicos este modelo nunca ha entrado. Y más bien lo que hay son o el modelo sistémico o el cognitivo-conductual, que son mucho más eficientes en la reducción de síntomas. rápidos también. Claro, claro que sí. Este es un modelo que es más bien, qué sé yo, está muy enfocado en la conexión con el otro, en dar espacio para que Claro, la problemática se despliegue, a en los hacer silencios incluso, claro. exactamente, soportar los silencios, meditar con los pacientes, ¿cierto? La meditación es un muy buen espacio de autoindagación de la conciencia. Y claro, si tú estás con 40 minutos no resulta. Entonces, claro, tú tienes toda la razón. Yo un poco le respondí a la Javiera como, porque yo creo, claro, yo creo que sí, o sea, mi reflexión es que yo creo que la mayoría de los pacientes podrían sintonizar con esta comprensión del sufrimiento y del dolor psíquico, pero claro, tienen que haber algunas condiciones materiales y temporales que acompañen esto, si no, claro, podría simplemente significar que estáis tirando una piedra en un lago y genera una pequeña onda, pero nada más. Sí, Claro, sí, no, tienes razón. Es bien gracias. lamentable, pero sí, 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 sí. Yo diría que uno podría llevar algo de la actitud transpersonal a estos servicios públicos, pero también pudiese ser que finalmente cause mucha frustración también, ¿cierto? Sí, Querer llevar esta actitud y finalmente darte cuenta que el mismo contexto te impide finalmente desarrollar, porque esto es finalmente una terapia muy expansiva, ¿cierto? ¿Cómo decirle? De detenerte en el dilema del otro, de dar espacio, de dar tiempo, de no apurar nada. Sí, gracias. gracias Francisco. Sebastián, Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha bien? hola. ¿Sí? Fuerte y claro. Perfecto. Siguiendo un poco la línea de los compañeros, por supuesto que en este paradigma uno puede incorporar ciertos diálogos desde lo transpersonal que le pueden hacer sentido a la persona
para generar una intervención que le haga sentido y también respetuosa con sus creencias y con sus valores. Y en este sentido, mi duda es que también uno incorpora ciertas herramientas que le pueden hacer sentido o complementos a la terapia, que pueden ir también desde la línea de la espiritualidad o lo transpersonal. Y en este sentido, hace poco empecé a incorporar en un proceso flores de Bach como un complemento a la terapia, lo cual le ha resultado bastante bien hasta el momento. Y mi duda es que si estas terapias alternativas, tales como flores de Bach o Reiki, se considerarían complementos desde la línea transpersonal. Ya. Es interesante tu pregunta. A ver, ¿cómo te respondo? Mira, a ver, la psicología transpersonal en el fondo es un campo que teóricamente, desde la academia y desde lo que podríamos llamar la psicología transpersonal, no incorpora mucho el tema de las terapias complementarias. Estoy pensando en los referentes teóricos de la psicología transpersonal. Ken Wilber, Michael Washburn, Groff, John Wellwood. Ellos más bien dirían que lo transpersonal sigue siendo la tradición de la psicología, y con eso sobre todo yo diría psicoanálisis, y qué sé yo, existencialismo, ¿cierto? Psicoterapia existencial, Gestalt, y lo transpersonal un poco viene a aglutinar y expandir esa línea de trabajo. Entonces yo diría que hay una parte de lo transpersonal que se niega a incorporar a las terapias complementarias, básicamente porque hay una parte de la psicología transpersonal que busca una legitimación profesional y académica. Yo un poco me sitúo en ese campo, ¿ya? Yo soy un poquito reacio a estos saberes que no son propiamente de la psicología, pero que son terapias finalmente. Ahora, en mi opinión personal, yo también conozco psicólogos transpersonales que, qué sé yo, ven el tarot, usan flores de Bach, hacen regresiones, y no tienen ningún problema con eso. Más bien lo incorporan, sus psicólogos, y dicen, hago terapia, incorporo esto y no me genera ruido y me permite hacer un buen vínculo con mis pacientes, etcétera, etcétera. Claro, a mí me genera un poquito a rato un poquito de ruido. ¿En qué sentido? Que a veces me da la sensación de que lo transpersonal se podría convertir en una bolsa en donde todo cabe. Y entonces eso podría a ratos como desvirtuar un poquito algo que yo creo que tiene que tener lo transpersonal, que es academia y profundidad y profundidad teórica. Pero es una opinión mía, personal. No sé cómo explicarlo. Creo que hay una línea difusa, una línea porosa entre las terapias complementarias y lo transpersonal, en donde esos saberes se imbrincan, a veces de buena manera, con honestidad y con seriedad, pero a veces no. A veces me he encontrado yo con terapias que uno dice, pero ¿por qué ahí no había que aplicar imanes? Ahí no, el tarot no, porque ahí hay un dilema que requiere otro tipo de aproximación. Entonces eso a mí me genera ruido, y eso también a veces genera un poco la idea de que lo transpersonal es como, mira, haz lo que queráis, ¿cachai? Como un terreno mágico. Y yo creo que lo transpersonal a ratos tiene algo de esotérico, pero no debiese ser un espacio de magia ¿cierto? y de danza irracional. Es mi opinión. Probablemente si tú escucharas a otro terapeuta transpersonal te diría, no hay problema con eso. Pero yo un poco, yo no sé, yo soy profesor universitario, entonces yo trabajo mucho formando terapeutas, entonces siempre hemos tratado con Alejandro Boric, un poco mi mentor, hemos tratado un poquito de mira,
hay aguas que nos separan. La psicología tiene una suerte de límite epistémico que yo creo que es bueno respetar, no dogmatizar. Yo mismo a veces he hecho talleres de eneagrama, pero entiendo el eneagrama un poco en la línea, por ejemplo, de Naranjo. Naranjo le dio cierta profundidad académica al eneagrama. Lo trabajó desde el TCM, ¿cierto? Le dio un peso. No sé, eso a mí me hace sentido. No sé si te respondo. Yo creo que podría ser a ratos peligroso que de repente estemos con los pacientes haciendo regresiones cuando en el fondo el paciente requiere otro tipo de intervención que podría reclamar una actitud transpersonal, pero sí un grado de seriedad profesional, académica, más propio del campo de la psicología. Claro, sí, entiendo perfectamente, profesor, a lo que se refiere. Y sobre esto mismo, el preguntarle, por lo que he podido entender, el paradigma transpersonal va en base al discurso terapéutico que uno genera basado en este modelo, que le hace sentido a la persona y uno construye un proceso en base a este mismo discurso, construyendo el proceso también en la línea del diálogo transpersonal. Mira, a ver, esto un poco, en general los modelos, la tercera y la cuarta fuerza en psicología, que es humanismo, gestal, existencialismo y transpersonal, en general son modelos que se construyeron más bien en la línea de generar vínculos terapéuticos. El mejor ejemplo de estos Rogers, ¿cierto? Son modelos que no se construyeron tanto con la lógica de la teorización sobre, no sé, lo que es la enfermedad mental, la patología o la estructura psíquica. Eso el psicoanálisis es mucho más profundo. Entonces, claro, lo que ha existido es que el humanismo, la Gestalt y lo transpersonal se han convertido en modos de enfocar, ¿cierto? De aproximarse a la terapia. Por eso hablo de la actitud transpersonal, ¿cierto? Es como un trabajo sobre la persona, el terapeuta, que finalmente se proyecta en el cliente o en el paciente. Entonces, yo diría que eso es esencial de mirar en esto. Por eso a veces uno encuentra que no existe la psicoterapia transpersonal, sino que más bien existe el terapeuta transpersonal. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que le añade lo transpersonal? Transpersonal añade una suerte de entendimiento del dolor psíquico que no encontramos ni en la Gestalt, ni en el existencialismo, ni en el humanismo, que es un entendimiento que viene más bien de las tradiciones contemplativas orientales. Es como que hay un saber en Oriente que finalmente entra en el terapeuta transpersonal y sobre ese conocimiento el terapeuta contextualiza el trabajo terapéutico. Pero claro, yo diría que no es que exista algo así como... No existe, por ejemplo, si alguien me dice, oye, pero ¿qué tengo que hacer en la primera sesión como terapeuta transpersonal? No sé. No lo sé. Ahí más bien me sirve más el humanismo, que es más bien, claro, explora, indaga, fenomenológica, haz diagnóstico fenomenológico, ¿cierto? Genera vínculos, y eso lo transpersonal lo toma, pero lo transpersonal en algún minuto empieza a contextualizar la terapia como una suerte de acompañamiento en el entendimiento que el sufrimiento es ilusión y que en el fondo hay que desapegarse de este yo que sufre porque quiere cosas que al final nunca lo van a satisfacer, ¿cierto? No sé si te lo explico, o me enredé mucho yo. Sí, lo entendí. Entonces, en base a cómo el terapeuta desde este paradigma entiende el dolor emocional
puede generar de alguna manera diálogos terapéuticos que le hagan sentido a la persona y que generen Exacto. avance o construir un proceso también de terapia. Entonces, como usted decía, ahora me quedó claro esto de la actitud transpersonal. El rol de terapeuta va desde cómo se entiende este daño o este dolor emocional, más desde la espiritualidad. Claro, desde un contexto espiritual y desde el entendimiento de la naturaleza de la conciencia. Claro, nosotros esto no lo podemos decir así con los pacientes, sino que simplemente lo vamos acompañando al paciente y claro, no sé, yo muchas veces a los pacientes les digo, pero a ver, cierra los ojos, conéctate con ese sufrimiento. Entonces, ¿quién está sufriendo ahora? ¿Cierto? Un poco, a ver, trata de meterte en ese que está sufriendo. ¿Quién es? ¿Cierto? Entonces, a veces hace sentido, a veces no. Yo diría que también lo transpersonal bebe del humanismo, del existencialismo y la Gestalt. Entonces se complementa con estos otros saberes. Pero lo transpersonal coloca un elemento que no está en los otros, que yo diría que es como indagar, profundizar en esta indagación de la naturaleza de la conciencia y del sufrimiento humano. Muy en clave sabiduría o tradiciones contemplativas orientales. Es mi entendimiento, yo te estoy transmitiendo porque aquí si viniera uno, eso es otra tal vez que yo debería haber dicho. Yo creo que no existe la psicología transpersonal, más bien existen las teorías transpersonales, los modelos transpersonales que en conjunto forman la psicología, y son bastante variopintos a veces. Por ejemplo, alguien que es grofiano, seguidor de Grof, no sé, te va a decir, mira, podemos realizar trabajos corporales, trabajar con enteógeno, con respiración holotrópica, ¿cierto? Tiene le da otro enfoque a que tienen puntos de conexión, tienen caminos que los unen, pero son ligeramente distintos. Entonces, lo transpersonal es una familia, y claro, yo me decanto más por esta que te estoy ahora enunciando. Perfecto, profesor, muchas gracias y muy interesante el diálogo a propósito de este tema. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna, yo creo que ya estamos, pero no sé si hay una última pregunta. Si no, yo los dejaría invitados al curso. Ahí ya me voy a meter más en profundidad. Se abrieron varios temas, pero ya en el curso ahí voy a profundizar más en cada uno de ellos. Y parece que ahora la Pamela creo que hay una rifa de algo. Sí, el sorteo exactamente. Ya. Entonces, antes de partir, quería preguntar de nuevo si hay alguien que quedó con alguna duda, alguna pregunta ahí, como para cerrar bien esa parte, antes de compartir acá y en que empecemos el sorteo. ¿O estamos todos ok? Yo me quedo o me despido. Como les está cómodo, no se preocupe. Ah, Ya, bueno, acá en el sí, chat me acaban de decir que hay 2 preguntas. dale. Acá en el chat. Las voy a leer. Alguien aquí pregunta si se puede integrar lo transpersonal en cuadros psiquiátricos como esquizofrenia o demencia severa. Nuevamente, esta fue una discusión que generó debate en lo transpersonal. Hay una línea, que es la línea, por ejemplo, de Ken Wilber, y él diría que no. Básicamente porque las patologías severas son estadios de la conciencia que no permiten el salto transpersonal. Esto tiene que ver con no lo alcanzo a explicar ahora, toda la teoría wilberiana. Y hay otros transpersonales que son neo-jungianos, o Michael Washburn, por ejemplo, que ellos dicen que sí, que no habría ningún problema con trabajar desde el enfoque transpersonal con estas patologías severas. Mi sensación es que la patología severa tiene que ser acompañada con medicalización
y a lo mejor con otros apoyos terapéuticos, pero eso no imposibilita, lo que le había dicho a la Javiera, que uno como terapeuta igual tenga una actitud de vínculo transpersonal con este tipo de pacientes. Esto requeriría obviamente mucha paciencia, mucha sintonía emocional con el otro, pero yo creo que sí es posible. Pero igual requeriría también de los otros soportes, porque son pacientes de complejidad alta. Ya. Y la última pregunta que hay acá en el chat es si hay alguna conexión de la psicología transpersonal con la astrología psicológica. Bueno, un poco la pregunta que hizo el compañero anterior, ¿cierto? La astrología es un saber mítico, mágico, ¿cierto? Hay un autor que se llama Richard Tarnas, que él sacó un libro muy interesante, se llama Cosmo y Psique, un poco que hace esta unión de lo transpersonal con la astrología. Y claro, vuelvo a la pregunta, a la respuesta que yo di. El límite es poroso, es poroso. Yo diría la astrología es un saber arcaico, ¿cierto? Primigenio, que no está propiamente en lo transpersonal, pero muchos pensadores transpersonales se abrieron, y hay textos de astrología y transpersonal, no hay problema con eso, ¿cierto? Aplican. Yo, en mi posición más personal, a mí me causa un poquito de ruido a veces, ¿cierto? No lo sé, no lo sé. Probablemente si se usa con seriedad, continuo, pudiese ser. Yo diría, ¿cómo decirlo? A veces los sujetos, los pacientes, a veces lo que quieren es una narración que les haga sentido. La terapia es una narración que haga sentido al otro. Si te hace sentido, te sana. Yo creo que eso es por lo menos un entendimiento que yo tengo en la psicoterapia. Por lo menos en pacientes de baja y mediana complejidad. Y claro, y si esto hace sentido y se ordena de manera coherente y tiene cierto grado de lógica y de seriedad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchas gracias, Antonio. Ahí estarían las dos preguntas entonces respondidas. Ahora pasamos al sorteo. Bueno, yo me despido. Sí, pues. Sí, adelante nomás, Antonio. Los dejo invitados y Gracias. nos veremos, pues. Nos veremos el viernes 6 de mayo a las 6 de la tarde. Ahí voy a estar ya con un notebook y va a haber mejor sonido. Muchas gracias por la presentación, Antonio. Que tenga una muy buena noche. Ya. Chao, chao. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Ya, entonces ahora partimos a el sorteo. Les voy a pedir un poquito aquí que si aparece su nombre acá, por favor abran micrófono para saber de manera inmediata que están acá presentes y así hacemos esto más fluido. Entonces vamos a dar comienzo. Y acá estamos. Catherine Cerón, ¿está presente? Catherine Cerón. En el chat sale Catherine Adasme y Catherine Santana. Ya, entonces al agua. Agua. Al agua. Aquí empezamos. Ahí va. Carola Rojas. La siguiente persona es Carola Rojas. ¿Está presente? Parece que no. Creo que tenemos agua. Carolina. Al agua, entonces. Seguimos. Y la siguiente persona es Millarén Cabrera Blanco. ¿Está presente? Parece que no. No la Al veo en agua. el chat. Al agua. Ya. Esperemos que no nos larguemos mucho aquí, pero
Debería estar todo bien. Camila Valenzuela, ¿está presente? Camila Valenzuela. Hay una Camila sin apellido. Ya, vamos a contar hasta 5 entonces. Camila Valenzuela está presente en 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ya era Camila Arias. Entonces, al agua. Uy, uy, uy. Claudia Martínez Bravo, ¿está presente? No hay Claudia, según veo en el chat. Uy, uy, uy. De repente se alargan. Esperemos que no tanto. Javiera Campos, ¿está presente? Javiera Campos. No, no la veo acá tampoco. Seguimos. Paulina Villar Sarria, ¿está presente? Paulina Villar Sarria. Tenemos a una Paulina en el chat. Entonces, Paulina Villar Sarria en 5, 4, 3, 2, 1. Ya, al agua entonces. No sé si era la misma Paulina. Espero que no. Luz Maya Colina, ¿está presente? Al agua. Ya, al agua. Yo creo que si en 3 más no aparece, vamos a tener que tirar de nuevo. Ay, ay, ay. A ver, ausente. Catherine Gross. ¿Está presente? Creo que no. No, no está. No, Catherine no está. Seguimos. Ahí va. Gabriela Lagunes, ¿está presente? Gabriela Lagunes. Hay una persona ahí que es iPhone de Gaby. No sé si será la misma Gabriela, no estoy segura. Ah, ya. No, no es la misma Gabriela, ya. Disculpe, disculpe. Seguimos con el siguiente. Carolina Segovia Contreras. ¿Está presente? Carolina Segovia Contreras. Sí, sí estoy presente. Carolina, felicitaciones. Justo en el último, antes de que tiráramos de nuevo. Ahí está. Ya, Carolina, solamente para corroborar, ¿eres psicóloga del área, de alguna de las áreas? A ver, espera, que no me acuerdo cuál de todas las áreas es, pero ¿en qué se desempeña? Psicóloga clínica. Psicóloga Trabajando clínica. en centro médico. Ya no, está dentro de las personas para ganar la beca, así que estamos todos ok. Felicitaciones de nuevo, Carolina. Así que tiene su beca ya para el curso. ¿Y qué va? ¿Y cómo? La van a contactar. Ah, ya. Tenemos todos sus datos, tenemos el correo y el teléfono, así que para mañana deberían ya contactarla para que le den su cupón para el curso gratis, que es el de Introducción a la Psicoterapia Transpersonal. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación en el seminario de hoy. Espero tengan una muy linda tarde de lo que queda del día y una muy buena semana. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a ti.